y contraataque. La defensa de posiciones difíciles o ligeramente peores es uno de los más importantes componentes de la habilidad en ajedrez. Un jugador defensivo tiene que tener la cabeza fría y creer en sus recursos defensivos. Esos recursos en ajedrez son muy numerosos. Es suficiente recordar un gran número de posiciones de tablas teóricas con material desigual. Cuantas más posiciones sepa, más fácil será su defensa. Alfil, B7. Rey, D4. Torre, A4, jaque. Rey, C3. Torre, A3, jaque. Rey, D2. Rey, D2. Alfil, C8. Caballo, E5, jaque. Rey, F8. Torre, captura, E5. Alfil, E6. Torre, H5. Rey, G8. F7, jaque. Alfil, captura, F7. Torre, G5, jaque. Alfil, G6. Caballo, captura, G6. H, captura, E6. Torre, captura, G6, jaque. F7. Rey, E7. Torre, G8. Alfil, captura, F7. Torre, E7. Rey, F6. Torre, captura, F7, jaque. Rey, captura, E5. Torre, captura, H7. Torre, captura, A5. Caballo, D7, jaque. Alfil, captura, D7. Torre, captura, A5. Alfil, captura, E4. Rey, E3. Alfil, E6. Rey, F4. Alfil, C4. Las negras han conseguido alcanzar una posición teórica de tablas. Las blancas no pueden expulsar el alfil negro de la diagonal A2 G8 diagonal. Son tablas incluso sin el peón negro de H7. Torre, A7. H5. Rey, E5. H4. Rey, captura, H4. Alfil, B3. Rey, E5. Alfil, C4. Torre, C7. Alfil, A2. Torre, C1. Alfil, D5. Rey, F5. Rey, F7. Rey, E5. Alfil, B3. Torre, C7, jaque. Rey, F8. F7. Rey, G7. Torre, B7. Alfil, C4. Torre, B4. Alfil, A2. Rey, F5. Rey, F7. Torre, B7, jaque. Rey, F8. Rey, E6.
alfil, D5. Rey, E6. Alfil, F7, jaque. Rey, E5. Alfil, D5. Torre H4. Alfil, B3. Torre H8, jaque. Rey, F7. Torre H7, jaque. Rey, F8. F7. Alfil, captura, F7. Rey, F6. Alfil, A2. Torre H8, jaque. Alfil, G8. Rey, E6. Rey, E7. Rey, E6. Alfil, C2, jaque. Rey, E7. Alfil, C4. Torre, E7. Alfil, B3. F8, dama, jaque. Rey, captura, F8. Rey, F6. Rey, E8. Torre F7, jaque. Rey, D8. Mello, Savo menos Botvinnik, Budapest, 1952. Mientras nos defendemos, la habilidad táctica juega un importante papel. A veces su estudio ayuda para salvar una partida. Torre, B7, jaque. Rey, A6. Torre, B6, jaque. Rey, A5. Torre, B7. Torre, C4. Rey, E5. H4, jaque. Rey, H6. Rey, A6. Torre, B6, jaque. Rey, A7. Torre, B5. Alfil, D7. Torre, captura, D5. Torre, captura, C7. Caballo, captura, F5. B5. Torre, A1. H4. Torre, A3. Torre, E4. Torre, A7. Rey, C4. Torre, A1. Con idea de alfil, D7. Torre, C1, jaque. Alfil, D7. Caballo, captura, D5. Rey, C6. Caballo, B6. Alfil, E6. Subsuan, D5. Con idea de caballo C4, E5. Alfil, captura, D5. Caballo, captura, D5. Rey, captura, D5. Torre, A4. Rey, E6. C5. Rey, C6. Rey, H5. Rey, captura, C7. H6. Rey, D6. Torre, captura, B4. Torre, captura, B4. Ahogado.
Análisis de Petrosian. El estudio de estas posibilidades no debe ser considerado solamente en el final de partida, sino también en el medio juego. Torre, captura, E8. Rey, captura, E8. Torre, G3, jaque. Dama, captura, E3. Dama, B8, jaque. Rey, G7. Dama, G8, jaque. Rey, captura, E8. Dama, E3. A las blancas se les escapa una posibilidad de tablas. Torre, A8. Torre, E7, jaque. Rey, H6. 0-1, Taimanov-Geyer, Moscú, 1951. Naturalmente, no solo la táctica es usada en la defensa. Los remedios estratégicos también son importantes, como por ejemplo la simplificación de la posición y la transición al final. En particular, los finales de torres son famosos por su gran tendencia a las tablas. Caballo, C6. C4. D4. Caballo, C5. B6. Caballo, B3. Torre, E6. Caballo, C5. Torre, captura, E1, jaque. Torre, captura, E1. Torre, C8. Torre, captura, E7. Rey, F8. Torre, captura, B7. Torre, captura, C5. C3. D4. Torre, B3. D3. Rey, F1. Torre, E5. Rey, F1. D, captura, C3. D, captura, C3. Torre, captura, C3. Torre, captura, A7. Torre, C2. A cambio de un peón, las negras han llevado la partida a un final de torres. La teoría considera que son tablas gracias a la activa posición de la torre negra. G3. G6. Rey, G2. Rey, G7. Rey, F3. H5. H4. Rey, F6. Rey, E3. Torre, C3, jaque. Rey, E4. Torre, C2. F3. Torre, E2, jaque. Rey, F4. Torre, B2. Torre, A6, jaque. Rey, G7. Torre, A3. Rey, F6. Torre, A6, jaque. Rey, G7. Torre, A4. Rey, F6. C4. H, captura, E4. F, captura, E4. Torre F2, jaque. Rey, G3. Torre, C2.
G5, jaque. Rey, E5. Torre F4, jaque. Rey, E6. Torre F2. Torre, C3, jaque. Rey, F4. F6. A4. F5. She, captura, F5, jaque. She, captura, F5. Torre F2. Torre, C4. Torre, A2. Torre, C3, jaque. Rey, F4. Torre, C4, jaque. Rey, G3. Torre, C3, jaque. Rey, G2. Torre, C4. H5. Torre H4. Mello, Bakulin menos Boretsky M. Moscow, 1974. La defensa activa, si es posible, debe ser preferible. Bastante a menudo, para obtener la máxima actividad de las piezas, tiene sentido hacer un sacrificio de material. Caballo, H5. Las blancas tienen un peón más y una sólida posición, así la única chance de las negras para sobrevivir consiste en el intento de activar sus fuerzas. Dama, B3. Dama, captura, B3. Caballo, captura, B3. F5. Caballo, D2. Torre, C8. Compensación por el material. Dama, C6. Torre, B8. Torre, B1. Dama, captura, B1, jaque. Caballo, captura, B1. Torre, captura, B1, jaque. Rey, G2. Torre, B2, jaque. Rey, F1. Alfil, E5. Compensación por el material. Dama, captura, D6. Alfil, E5. Dama, D7. Dama, D4. Dama, G4. Torre, B2. Dama, captura, H5. Dama, captura, G1, jaque. Rey, captura, G1. She, captura, H5. Torre, D1. Dama, D3. Dama, C8, jaque. Rey, G7. Dama, C4. Dama, A3. Dama, E2. Caballo, F4. Alfil, captura, F4. Alfil, captura, F4. Caballo, C4. Más menos barra oblicua más menos. Dama, A2. Alfil, E3. Caballo, F4. Dama, F1. Torre, C2. Compensación por el material.
Dama, A4. Torre, B1. Torre, A2. Alfil, E3. Dama, D7. Dama, F2. Dama, H3. F4. Alfil, C3. Alfil, D4, jaque. Alfil, captura, D4. Dama, captura, D4, jaque. Rey, H7. Dama, F2. Caballo, F6. Dama, F3. Dama, H4. Torre, G1. Rey, G8. D6. Torre, captura, D2. Dama, captura, D2. Dama, F3, jaque. Dama, E2. Caballo, G3, jaque. H, captura, G3. Dama, H5, jaque. Dama, H2. Dama, F3, jaque. Torre, G2. Dama, D1, jaque. Dama, G1. Dama, H5, jaque. Torre, H2. Dama, F3, jaque. Mello, Ortiz, L. Menos Kasparov, Moscú, 1981. La defensa activa que implica sacrificios de material no es efectiva solamente en el medio juego, sino también en el final. Alfil, C6. Dama, C5. Dama, C7. Caballo, D6. Caballo, D7. Dama, C2. D6. Alfil, A4. B3. Dama, captura, D4. Torre, captura, D4. Alfil, C6. Torre cha, D1. Torre chefe, C8. Dama, captura, D8. Torre chefe, captura, D8. Torre, captura, D8, jaque. Torre, captura, D8. Caballo, C5. Torre, D2. B4. Alfil, C6. Caballo, captura, B7. Alfil, captura, B7. Alfil, captura, B7. Caballo, A4. Rey, F1. G5. Alfil, C6. Caballo, C3. A4. Torre, B2. B5. Torre, B4. A3. Torre, B2. B3. Alfil, C6. Caballo, captura, B7. Alfil, captura, F3. Che, captura, F3. Caballo, D7. Compensación por el material. Con idea de caballo 5 F3, X caballo B7.
Caballo A5. Caballo E5. F4. Caballo E4. F4. Caballo F6. Caballo C5. Torre C2. B4. Caballo E4. Caballo E4. F5. H3. Caballo captura E3. F captura E3. F captura E4. Rey G2. Caballo E5. Caballo C5. Torre C2. B4. Caballo C4. Rey G3. Caballo A3. Torre D1. G5. A4. Caballo E5. Caballo C5. Caballo G6. Caballo E4. Torre B2. B4. Caballo E5. Caballo C5. Caballo G6. Caballo E4. Torre B2. A3. Caballo H4. Jaque. Rey G3. Caballo F5. Jaque. Rey H3. Caballo H4. F4. F5. F captura E5. Caballo F3. Caballo C5. H captura E5. Rey G3. Caballo B6. Rey G3. Caballo D5. B5. Caballo E7. E4. Caballo G6. Con idea de H6, H5, H4. Rey F1. Caballo D7. Rey G2. Caballo B6. Rey F1. Caballo D7. Mello, Karpov menos Kasparov,